Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Romancero Talks, episodios nacionales, programa de charlas organizadas por la librería Romancero Books en colaboración con los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds. Con nosotros tenemos hoy a Javier Padilla Moreno Torres. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de su libro Vida y obra de Gabriel Mazzeli Campalans. Es el séptimo episodio nacional publicado por Lengua de Trapo en noviembre del 2022, si no me equivoco. Javier Padilla Moreno Torres nació en Málaga en 1992 y en la actualidad es estudiante de doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sus artículos han aparecido en medios como Letras Libres, Politicón, LSA Eurocrisis, Agenda Pública, World Economic Forum y el Periódico de Cataluña. Javier es el autor del ensayo a finales de enero La historia de amor más trágica de la transición, 31º premio Comillas del año 2019, y este es su último libro, del que vamos a hablar en esta charla. Una vez más, muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros, a ti, Y Jorge. bueno, les enviamos un saludo a Jorge y a Manuel, los editores de Lengua de Trapo, que están siempre ahí apoyándonos con esta serie de charlas. Bueno, voy a hacerte la primera pregunta de la entrevista y básicamente es la pregunta que hago a todas las autoras y a todos los autores de esta colección. Eh, ¿Por qué escribiste esta novela? ¿Por qué escribiste escogiste, perdón, esta historia? ¿Por qué decidiste hablar de la Andalucía contracultural de los años 60 y 70? Bueno, yo había escrito un libro anteriormente sobre Madrid, el antifranquismo en Madrid y tal, y desde entonces sabía que quería hacer ya un tema diferente cuando volviera a hacer un libro. Ujú. Y en enero de 2020 me escribe Manu Guedán, el editor de Lengua de Trapo, un correo proponiéndome participar en el tema de los episodios nacionales y yo desde el principio supe que quería escribir algo sobre Andalucía. Entonces ya poco a poco me fue llevando el tema a Sevilla y a un género híbrido que fuera mezclar ficción y no ficción, pero desde el principio yo sabía que quería hacer Andalucía. En cuanto empecé a hacer entrevistas y hablar con músicos de Sevilla y gente del ambiente contracultural en Sevilla, pues ya sí que me di cuenta que Sevilla era el sitio donde empezar y el sitio quizá más interesante. Ujú. ¿Cómo es la historia del libro Los Inexistentes? ¿Cuánto hay de real o de ficticio en esa parte inicial del libro en el que tú explicas que encontraste este libro en una librería de San Miguel de Allende? No, De San Cristóbal, de San las Cristóbal Casas. de las Casas, perdón. Bueno, hay un punto de realidad y es que yo estaba en San Cristóbal de las Casas durante 2021 Ujú, y la librería esta que aparece es la librería de un amigo. Entonces, bueno, hay un punto ahí de broma. Pero el libro de los inexistentes, que yo sepa, aunque bueno, esto el lector es el que tiene que juzgarlo, nunca existió. Entonces, bueno, es una especie de referencia a Max Out, porque al final son los personajes que no existen en el libro, gran parte vienen de una genealogía de la ficción, en concreto de el libro de Luis Álvarez o sea, Luis Álvarez Petreña y Campalans, ¿no? Josep ujú, Torres Campalans, pues son dos personajes de Max Out que Max Out se inventa y hace como si fueran reales. En obras diferentes, entonces es un poco la idea era que las personas que fueran reales, todas fueran gente que yo hubiera entrevistado, gente con la que yo hubiera tratado, y las personas no reales fueran de una genealogía de la ficción, de manera que pudieran ser también en cierto modo reales. Y un poco jugando con la idea de que a veces las personas reales son más reales o menos reales que las personas imaginadas. vale, gracias. Tu libro, que como he comentado, es el séptimo publicado en la colección Episodios Nacionales. El primero fue Soñó con la chica que robaba un caballo de Sabina Urraca, y ese libro, Soñó con la chica que robaba un caballo, se definió y se habla de él como un libro generacional, ¿no? Creo que somos de la misma generación, tú y yo, pero personas de entre 35 y 40 años. Y leyendo tu libro, me he dado cuenta que también es un libro generacional, pero de la generación de nuestros padres, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo ha sido la, la recepción, la repercusión que ha tenido este libro en esas personas, ¿no? En nuestros padres, en los amigos de tus padres, en esas personas que ahora tienen pues 70 o 80 años en Andalucía. Sí, en realidad es sobre la generación casi de mis abuelos, más que de mis padres, igual que el libro anterior. Y efectivamente esto es una cosa que me gusta la pregunta porque todos mis lectores son de esa edad. Con a Okay. finales de enero era todavía más, era más descarado todavía.
pero con este libro también, en las presentaciones la gente que suele venir es gente mayor. Y con el libro anterior igual, y los dos libros yo creo que sí que tienen un componente generacional, lo cual es curioso porque al final es una persona mucho más joven, 40, 50 años más joven que ellos. Pero claro, en cierto modo tiene sentido porque muchas veces es más fácil escribir con cierta distancia y cuando lo haces con esa mirada generacional pues tienes cierta ventaja. Lo que pasa que sí, que efectivamente la impresión que tengo yo, que no sé si está refrendada en datos porque no conozco los datos, es que casi todos mis lectores son gente muy mayor que no usa redes, pero que se entera por los medios de comunicación. Ajá, perfecto. Y a mí me gustaría tener más lectores de mi edad, evidentemente, pero bueno, es una cosa que quizá de Bueno, momento... quizás para el siguiente libro, pues algo que tú tampoco puedes, ¿no? Sí. La novela está protagonizada por Gabriel Mazzeli Campanals, el hombre que estaba allí, como se le define en el libro, y gracias a su quehacer conocemos una infinidad de grupos de música pop rock de la escena alternativa, como comentábamos en Andalucía, durante los últimos 20 años del franquismo. Leyendo tu libro, bueno, yo no soy de Andalucía, soy de Navarra, entonces leyendo tu libro he descubierto toda una escena alternativa musical de la que no tenía ni idea, de la que jamás había escuchado. Y me parece muy importante que el libro se haya publicado. Y además me parece muy importante porque es rescatar esa memoria, bueno, rescatar. Sí, forma parte de la memoria histórica, por decirlo así, ¿no? Estás rescatando todo una cultura, ¿no? Unos eventos culturales que, bueno, pues que mucha gente no sabía de ellos, yo el primero. Y me parece que es súper importante que tengamos acceso a leer eso, ¿no? Porque siempre se dulcifica la movida y siempre se habla de la movida todo el rato, pero por ejemplo de la escena contracultural andaluza, pues yo por ejemplo no había escuchado nada anteriormente. Sí, bueno, ahora hay un cierto resurgir por lo menos de escritores que están, y escritoras que están hablando del tema de Andalucía en los años 60 y 70, ¿no? El libro, evidentemente, que más me ha ayudado a mí y la persona que más me ha ayudado es Franje Matute, que sale desde el principio también en el libro mencionado, porque él ha escrito un libro, ¿no? Esta vez venimos a golpear, que trata un poco de las mismas personas, lo que pasa es que lo hace desde la perspectiva de la no ficción, ¿no? Claramente, y es un relato muy fáctico el suyo. Pero bueno, él ha hecho una reconstrucción impresionante. Él conoce toda la escena contracultural sevillana completamente al dedillo. Y lo que pasa es que, bueno, me han preguntado varias veces si esto implica, porque como han salido varios libros a la vez, un poco sobre Andalucía, que hay un tema, un resurgir del andalucismo, mucho interés, y yo eso ya tampoco lo sé, porque luego al fin y al cabo no dejan de ser libros hasta cierto punto minoritarios, y tampoco es que esto todo el mundo se entere ni nada parecido. Pero es verdad que ahora hay un cierto rescate de gente, también Luis Clemente ha escrito un libro, de gente que está hablando abiertamente de lo que pasó en Andalucía en los años 60 y 70 y que hasta cierto punto están creando un cierto interés. Gracias. En el libro se menciona una infinidad de artistas que es imposible que los pueda repetir ahora, pero se habla de los Beatles, de los Brincos, Camarón de la Isla, María Jiménez, de la Galería, La Pasarela en Sevilla, de la película Easy Rider, Charles Manson y de las bases norteamericanas en Andalucía. Y me gustaría centrarme en esto porque se menciona bastantes veces las bases norteamericanas de Andalucía porque, bueno, pues las personas pudieron ir a tocar allí y el soplo de aire fresco que eso significó para España y en este caso en particular para las ciudades o los pueblos cercanos a esas bases. Sí, bueno, el tema de las bases es interesante porque luego, por ejemplo, Franje Matute dice, y creo que él es la persona que más sabe de este tema o que mejor puede tener una opinión informada, que las bases luego no tuvieron un papel tan importante. Y yo creo que seguramente es cierto, porque al fin y al cabo, donde hubiera base no implica automáticamente que fuera el sitio donde más eclosión de contracultura hubo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que las bases formaron parte del imaginario y que toda esta gente, cuando les preguntabas que qué tal había ido sus conciertos de las bases, te contaban anécdotas increíbles e historias muy interesantes. Y al final lo de las bases es una especie de experimento natural, ¿no? Porque tienes ahí de repente un país distinto dentro de tu propio país y un montón de gente que está interactuando unos con otros. En Rota hay varios libros sobre cómo cambió la vida de la gente de Rota a partir de las bases, cómo cambió claro, porque llegaban ciertas ideas nuevas. Lo que pasa que, bueno, que al final no hay que olvidar que eran soldados los que estaban allí en las bases destinadas, Sí. que tampoco es que
quiero decir que dentro de los soldados había heterogeneidad, que no es que, pero que no sé si me explico, tampoco es que Sí, fuera sí, la sí, avanzadilla cultural la que llegara. exacto. Bueno, no era un comando cultural lo que se enviaba a España, básicamente. Me gustaría preguntarte por tus referentes a la hora de escribir el libro. En Vida y Obra también mencionas a Andrés Caicedo con su libro Que viva la música, y me gustaría preguntar, creo que, yo me leí, creo que es un referente para tu libro, pero ¿qué otros referentes tienes o tenías cuando estuviste putting together, escribiendo el libro? Bueno, sí, claro, yo los dos referentes principales que desde el principio utilicé abiertamente y aparte está, la obra está llena de guiños a ellos son Max Aup y Galdós, ¿no? Ujú. Galdós, porque la idea de escribir un episodio nacional me la tomé muy en serio, entonces intenté hacer una especie de homenaje y un estilo parecido al de Galdós en muchos aspectos, pero eso combinado con Max Aup y las biografías ficticias y el hecho de mezclar un poco géneros y jugar todo el rato a que no se sepa qué es verdad y qué no, a que haya mucho de Ujú. verdad, pero mucho de no verdad. Y que entonces Max Aup y Galdós, evidentemente. Lo que pasa es que luego los autores y autoras que iba leyendo, pues también los iba incorporando. Hay tres casos, yo creo, así más claros. Uno es Carmen Martín Gaite, estuve leyendo los usos amorosos mientras escribía y creo que había cosas que también me gustaba mezclar, porque además ella también es una autora que ha escrito también ensayos y Sí, también, novela. también novela y también mezcla un poco las cosas y tiene novelas hasta cierto punto de tesis, pero luego son tan complejas que no son una tesis, sino que son vida y tiene ensayos que son vida en cierto modo de mucha gente. Entonces, eh, y luego también, evidentemente, Caicedo, porque leí el libro de que viva la música cuando estaba escribiendo esto y pensé, Buah, es que esto es justamente como mezclar todo de una manera tan, que es un libro fascinante el de que viva la música. Y luego también a Wolf, evidentemente, que es el otro que yo decía todo el rato en el libro, que si hubiera habido un narrador andaluz en los años 60 70 que hubiera estado atento a lo que estaba pasando en otros sitios, hubiera quizá intentado hacer las crónicas que se estaban haciendo desde el nuevo periodismo en Estados Unidos. En Andalucía, porque en Andalucía había muchos personajes que merecían ese tipo de crónicas y que entonces, claro, Wolf en ese sentido es como si hubiera sido el Galdós, si hubiera habido un Galdós en España en esa época o en Andalucía, pues hubiera intentado imitar a Wolf, yo creo. Entonces, esos han sido un poco los referentes más claros, porque luego también, también otro libro que me estaba leyendo durante todo ese tiempo es El Quijote, y en realidad hay referencias cruzadas al Quijote, porque claro, el Quijote es inagotable y tiene tantas ideas y tantas cosas que se pueden utilizar y hay algunas de manera un poco siempre de broma porque es un poco, al final usar el Quijote quizás es un poco tópico, pero también el Quijote ha estado ahí muy presente. Cuando yo escribía el tipo de sentido de humor, el tipo de cosas que quería hacer, tenía muy presente el Quijote. Mm, gracias. Tu novela hablas de temas como la amistad, la adicción, los deseos, el amor, la memoria y la diferencia de clases. He anotado un par de citas del libro cuando hablas de estas diferencias de clases y dices, más que los ganadores, la historia la escriben los que tienen más recursos y ego, que suelen ser los mismos. Y otra de las citas que también he marcado para hablar de esta diferencia de clases es: muchos de los que participaban en las actividades supuestamente contraculturales que se han recordado más con el paso del tiempo venían de las clases medias altas. Sí, esto ha sido un tema muy interesante para mí porque empiezas a hacer entrevistas de un tema y los primeros nombres que te salen son los que aparecen en la prensa y en artículos así. Y entonces cuando fueron las primeras personas que entrevisté, no tengo problema tampoco en dar los nombres, vaya, está claro para quien lea el libro de qué tipo de personas estoy hablando. Pues son gente evidentemente de clase alta, gente que se les recuerda mucho y gente que luego igual en el ambiente de la época no tuvo tanto papel o el papel que tuvo se ha sobredimensionado de una manera radical por lo que les pasó luego, ¿no? Entonces, en el caso de Sevilla es bestial porque la mayor parte de la gente, cuando se hace una crónica superficial de la contracultura, son todos de los remedios, son todo gente con medios económicos muy altos y son Ujú. todo gente encima que en la mayoría de los casos se han aprovechado de los artistas genuinos que hubo en esa época, porque no todos son así, tampoco exageremos, pero la mayoría, y se han aprovechado de ellos para básicamente hacer su carrera.
Ujú. Estoy hablando mucho de los productores musicales, que evidentemente son los que al final tenían los medios económicos muchas veces, ¿no? Ah, Entonces, claro, esto es un problema porque más allá de que se está haciendo todo de manera superficial, es que se deja que la historia, por así decirlo, se escriba por la gente que más medios económicos tiene, y eso lleva a un tipo de sesgos gigantescos en muchos temas, entre otros el de género también, porque otro tema que en el libro hasta cierto punto se trata, aunque yo no he sido capaz de solventar del todo, es que cuando hablas con la gente casi solo te dan también contactos de hombres, no, y casi no de mujeres. Entonces es muy difícil dar una imagen fidedigna de lo que pasó si no hablas con el con 50% la de otra hombres. parte, sí, Eso es. sí, con la otra mitad. Entonces, claro, con lo del tema del gen seco de clase social, yo creo que sí que más o menos lo pude solucionar, porque al final, como vas hablando con tanta gente, pues al final cuando llegas a algunos ya te dicen, no, mira, en vez de hablar tanto con Gonzalo García Pelayo, habla con esta o con Claro, este, en realidad estuvo ahí en todos los sitios, es interesantísimo, pero nadie escribe de esta persona, pues porque luego tiene un trabajo normal y una vida normal. claro. Entonces, claro, y luego ya desde una perspectiva puramente literaria, es que creo que las historias más interesantes no están en esta gente grande, importante, sino que suelen estar en estas personas que están por ahí, que suelen pasar hasta cierto punto desapercibidas, pero que tienen una vida interior y también tienen una serie de anécdotas y muestran la variedad de las vidas humanas. Ujú. Yo creo que la gente que triunfa, en el fondo, la mayor parte de ellos no tienen tanta variedad ni tanto interés, o por lo menos en el mundo de los mundos que yo he ido tratando hasta ahora. Quizá en otros mundos no es así. Ujú. Gracias. En el libro se habla, como he comentado, de muchos grupos de música, pero hay uno de Campanals, que es el grupo del libro, por decirlo así, o es el grupo de que varios personajes del libro forman parte. Y me gustaría hablar de este grupo, de los viajes que hicieron por Andalucía y por el resto de España, y cómo esos viajes en la España de los años 70 les permitieron ver otras realidades, que aunque es obvio decir eso y el viaje como descubrimiento, claro, si pensamos en los 70, en 60, 70 en España, la gente no viajaba tanto, porque no era posible. Y cómo gracias a este grupo de campanados, estas personas tuvieron la oportunidad de moverse por un país del que era muy complicado, en el que era muy complicado hacer turismo para los locales, no para los turistas que vienen del extranjero. Sí, bueno, de Campalans, que es un grupo, claro, que no existió del todo, representa a todos los grupos de música que hubo en esa época y un poco el tipo de vida que me habían ido contando. Y ciertamente es que una cosa fascinante es que la música llevó a muchos viajes a mucha gente. Y de hecho yo una de las cosas que quité del libro porque era muy tópica era el tema de los viajes por ejemplo, había un viaje a la India en el libro, en la primera versión que lo quité, un viaje a Estados Unidos, el viaje a Estados Unidos era mucho más largo, había muchas más escenas en Londres. Y todo esto era un poco tópico porque hablaba de temas que ya yo no controlaba mucho, no sabía y los acabé quitando la mayoría. Pero en cierto modo es que los puse porque a mí me pareció fascinante que tanta gente fuera capaz de viajar y no necesariamente gente con muchos recursos. Aquí volvemos a lo mismo. Es verdad que evidentemente viajar era muy caro, pero luego en los finales de los 60, principios de 70 empieza a haber gente que viaja de manera sin recursos casi, trabajando de lo que pilla en cada sitio, llevando un poco la vida hippie o bohemia, como se quiera llamar. Ujú. Y me parecía fascinante porque, claro, estos viajes, sinceramente, los viajes que podemos hacer nosotros ahora, dentro de lo que cae, no son tan interesantes. O sea, nuestra generación ha tenido la suerte de poder viajar mucho más y ser mucho más cosmopolita y que no haya tanto, aunque evidentemente existe un sesgo de clase social para irte de Erasmus, pero mucha más gente se puede ir de Erasmus, por ejemplo. O sea, comparado con en aquella época en que para irte fuera tenías que ser verdaderamente un privilegiado. Pero bueno, aún así, en esa época empiezan este tipo de vestigios de gente que tiene muchas inquietudes y de alguna manera consigue viajar pues, de parche, que era ir con un grupo de música, irte por el mundo, de maneras diferentes, o ir a Marruecos a pillar marihuana o lo que sea. Que consiguen viajar y que esos viajes les marcan profundamente porque claro, España era un país muy cerrado, por un lado, y por otro lado porque viajar siempre marca, hasta cierto punto, conocer otras culturas, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía muy interesante hablar del viaje y de los viajes y cómo la gente de Sevilla, pues al final estaba muy influida por lo que pasaba en otros sitios, porque intentaba ir a esos sitios y con que fuera uno, esa persona ya contaba al resto lo que había pasado, ¿no? Y entonces sí, y luego por España viajaban mucho, pero esto tiene un componente trágico y es Sí, que los viajes eran muy duros. Entonces mucha gente, muchos músicos murieron en la carretera, hubo muchos accidentes.
no siempre era porque fueran desfasados, ni alcohol ni nada, muchas veces era porque es que eran palizas, que también pueden explicar parte del desfase posterior de los años 70-80, de la cocaína y todo el uso, también puede venir con las condiciones de trabajo que tenían, ¿no? Bueno, acaban Pero teniendo sí, 2 o 3 bolos al día algunos grupos. eso es, 3 bolos en sitios geográficamente dispares, en viajes en condiciones muy malas, carreteras pésimas. Mm. Otro de los temas de los que hablas en el libro es de, bueno, aparecen 2 personas, Ocaña y Nazario, perdón, que son dos de las figuras del underground español, y hablo de ellos para meter el tema. Se habla mucho de la homosexualidad en España. Alguno de los personajes ha tenido experiencias homosexuales, bisexuales, y me parece súper interesante que escribas sobre eso, y lo escribes de una forma, bueno, el libro está escrito en la actualidad, por lo tanto, lo escribes de una forma muy contemporánea para hablar de algo que era terrible, que no es el ser homosexual, pero en España ser homosexual era algo completamente terrible. Sí, desde luego, y esto es algo que sin duda solo hace falta hablar con cualquier persona de la época para darte cuenta de la represión brutal que existía, que muchas veces llevaba a la gente a los psiquiátricos y llevaba a la gente a no vivir libremente. Entonces sí, es tremendo. Lo que pasa es que junto a eso también hubo cierto movimiento y ciertas personas que consiguieron vivir con mucha alegría su sexualidad y de manera muy moderna, y en ese sentido Nazario Ocaña pues son personas muy interesantes, aparte de reivindicables, porque dentro de ese ambiente de represión, dentro de ese ambiente tan cerrado, pues vivieron vidas bastante... Eh, entonces, en ese sentido también es interesante porque en esos 60 y 70 en España conviven esos dos mundos, ¿no? Gente que ya vive a la vanguardia y vidas muy parecidas hoy en día, quizá a nivel sexual, y un ambiente represivo total, que encima era represivo no solo dentro del franquismo, sino también muchas veces dentro de la izquierda. Porque que esto no, aunque la izquierda evidentemente no era tan represiva ni hacían nada parecido, pero el Partido Comunista no era la vanguardia o sea, no era lo más fácil ser homosexual o ser bisexual en el Partido Comunista, no era fácil. Entonces, yo creo que el ambiente hippie bohemio, aunque también existía, y claro que estamos hablando aquí solo, pero también el tema del machismo y el tema de ser mujer era muy complicado, las organizaciones políticas. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, yo creo que en el libro lo que se trata es un poco de ver las condiciones reales que vivía esta gente, y también, por otro lado, que mucha gente vivió vidas muy plenas. Por otro lado, o sea, Nazario, dentro de que tuvo muchas dificultades, tal, en su biografía, en sus 3 memorias, sus 3 tomos de memorias, que son buenísimos, también se nota una profunda felicidad de que ha vivido cosas increíbles, ha tenido todo tipo de amantes, ha tenido una vida muy plena en muchos aspectos, ¿no? Pese a que viene de donde viene, o sea que, pero que aún así, bueno, se pudo abrir. En esa época hubo ciertos amagos de libertad en ciertos sitios, siempre, desde luego, en la clandestinidad, porque es que el franquismo era una cosa tremenda, porque no era solo que los policías te pudieran meter en la cárcel, es que había un clima de la sociedad que era. Lo que pasa que, claro, que los 80 tampoco es que fuera una cosa tan aperturista ni. O sea que bueno, que no sé si es un tema que he intentado tratar, he hablado con mucha gente para intentar informarme. Es un tema fascinante porque los inicios de las cosas son siempre muy interesantes, claro, y en los 60 y 70 pues empieza todo el movimiento de la liberación sexual, y que obviamente es un movimiento que viene de mucho antes y que tiene una historia muy prolongada, pero es que claro, en los años 40 y 50 en España, buena suerte con intentar Claro, cualquier sí, cosa, porque es que. sí. Entonces, claro, en los 60-70 que hay cierta apertura por el turismo, porque viene gente extranjera y gente con ideas más abiertas, pues entonces yo creo que es un tema por escribir más, porque es muy fascinante, ¿no? De hecho, se publicó el año pasado, a finales del 2022, un ensayo sobre Torremolinos, que se titula Cruising Torremolinos. El autor va a venir en unas semanas aquí a Londres y tengo muchas ganas de leer el libro. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí que lo conozco sí, 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 y está bien, está muy interesante. Torremolinos sí sale en mi libro, sale, pero ya más Pero muy poquito, tangencialmente, sí. pero sí, sí. Mm. En el libro se habla de política en las 352 páginas. Se habla bastante de política. Y me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Por la gira histórica, cómo la. De hecho, me pareció muy curioso porque esta gira histórica de la que vamos a hablar ahora, el PSOE utilizó a estos artistas para hacer una gira por toda Andalucía,
Y me hizo mucha gracia porque luego dije, joder, eso es lo que quiero, lo que hizo Tony Blair con el Cool Britannia en los 90 en UK, ¿no? Utilizar a los músicos para, bueno, pues para, no para, para hacer un referéndum, pero para dar una visión completamente renovada, fresca de lo que Inglaterra era en comparación con Margaret Thatcher, con los 13 años de gobierno de Margaret Thatcher. Ah, pues no lo había pensado, pero tienes toda la razón y es muy interesante, es verdad. Eh, pues es interesante porque además parece que habla de un patrón, ¿no? De un tipo de político oportunista que usa un cierto tipo de música porque da una imagen muy positiva, pero que luego no quiere seguir con ese asociado a ese tipo de grupo una vez entra en el poder, ¿no? No sé si en el caso de Tony Blair pasó lo mismo, pero en el caso del PSOE en Andalucía sí que es cierto que es interesante que esos grupos que le aupan son los grupos que fracasan una vez el PSOE entra, ¿no? en el poder. No necesariamente los dos fenómenos están o sea, un fenómeno está causado por el otro. O sea, es difícil. O sea, yo creo que sí que el hecho de que el PSOE entre en el poder y todo lo que ocurre afecta al rock andaluz y a que la movida un poco se. Pero no creo que sea. No es una causa tan directa porque, bueno, en ciencias sociales y en la vida las cosas no son. Nunca son tan. Nunca son de pe a pa, ¿no? Exacto. Desgraciadamente, o bueno, afortunadamente para la literatura, ¿no? Porque si no, no escribiríamos el libro. Pero bueno, sí. El tema de la política creo que es fascinante en esa época porque en todas las transiciones lo son, ¿no? Porque las transiciones abren un periodo en el que mucha gente intenta poner su idea en práctica. Es un periodo que la gente no sabe muy bien qué está pasando, los partidos políticos no se conocen tanto, entonces no hay, abre muchas oportunidades, ¿no? Entonces siempre son muy interesantes. En el caso de la española es particularmente curiosa, interesante, porque siempre se ha establecido este relato no grande de decir que la gran transición, el gran modelo, pero luego, claro, si tú estudias transiciones en la perspectiva comparada, que es básicamente lo que yo hago mi doctorado, te das cuenta, bueno, que para empezar la transición española es un caso más, y es un caso más con algunas particularidades que en España siempre se consideran como maravillas, que fuera cualquier persona que estudia esto lo considera como, bueno, cosas que tienen mínimo un trade-off, ¿no? Como dicen siempre en el Reino Unido, como que cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y que tienen consecuencias y que algunas de las consecuencias que se toman pues no son... Entonces, claro, el caso de la transición española con todo el tema del consenso, todo el tema de que la amnistía cubriera cualquier crimen franquista, todo el tema de que los partidos populares de derechas, o sea, los partidos populares, los partidos de derechas los fundaran gente que venía del franquismo, pues todo ese tipo de temas llaman la atención a nivel internacional. No es que sean únicos, o sea, no es que sea el único caso de España en que el principal partido de derechas lo funda un ministro de la dictadura, pero sí que llama la atención y sí que evidentemente puede tener consecuencias para cómo funciona el país. Entonces, en los dos libros que he escrito, pues esto está siempre ahí. La gran historia de España, ese tipo de personajes que se mantienen ahí desde el franquismo a la democracia y que siguen tal. Esto no era necesariamente un coste a pagar, o sea, se podría haber hecho de otra manera. Y no me parece raro que ahora nuestra generación pues lo juzgue eso con una mirada más crítica y más distanciada. Además, eso no te hace ser más favorable o menos al proceso necesariamente, simplemente más realista y también porque ahora tendremos que tomar nosotros las decisiones respecto al tipo de país que queremos tener, ¿no? No las tienen por qué tomar la generación de Bueno, y hace también es su 2 siglos. trabajo, ¿no? Revisar y criticar qué es lo que se ha hecho anteriormente. Es lo que tenemos que hacer, realmente. Sí. Sí. Has comentado en un par de ocasiones anteriormente la situación de la mujer, tanto en partidos políticos como en grupos musicales, como en la contracultura, etcétera, etcétera. Y me gustaría hablar de esto ahora y centrarme en cómo escribe sobre la madre de Gabriel Maceli cuando el padre Javier fallece y cómo esa muerte del padre para ella es un rejuvenecer, el cielo se abre, ¿no? Una puerta abierta para poder ser la mujer que nunca pudo ser. Sí, la verdad es que sí, claro, ese personaje tenía el riesgo de ser un poco tópico, pero yo creía que era importante porque representaba algo que ha pasado muchas veces, o que podría haber pasado muchas veces, que eran hombres que completamente anulaban a las mujeres, Mm. que es algo que evidentemente también puede seguir pasando. Pero en esa época creo que, por lo menos yo viendo mi familia y entornos de cercanos que conozco, pues es algo de muchas mujeres muy valiosas de la generación de mis abuelos, completamente anuladas por sus maridos y que tenían una vida muy interesante o que hubieran podido tener una vida muy interesante si no fuera porque sus maridos se llevaban todo el protagonismo
este tipo de personas muy expansivas de cara al público, ¿no? Pero luego muy autoritarios en su casa, ¿no? Entonces, con Marina Campalans y con el padre de Gabriel, quería un poco... el padre de Gabriel tiene cosas muy buenas, ¿no? Evidentemente, es una persona con mucho entusiasmo, que lleva todo para adelante y tal, pero luego en casa, aparte de ser una persona machista, como mucha gente en la época, pues era una persona que completamente anulaba a su mujer y que no... Entonces, sí, un poco la idea era que Marina Campalans tuviera dos capas, una mientras vivía su marido y otra luego, y que su liberación fuera un poco, la llevara a tipo de caminos inesperados, ¿no? Que es lo que hace la libertad, yo creo, que hagas haciendo cosas que no te esperan, ¿no? Javier, te quería hacer la última pregunta, bueno, te quería hacer la última pregunta de la entrevista y no es sobre el libro, pero es sobre futuros libros. ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Si estás escribiendo o te estás centrando en la tesis, en el doctorado? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, me estoy centrando en la tesis, la verdad, pero en el futuro me gustaría escribir un libro sobre mi familia argentina, porque básicamente parte de mi familia argentina emigró, o sea, mi familia andaluza de Málaga emigró a principios del siglo XX a Argentina, una parte por tema económico, y una vez en Argentina se establecieron unos 3 hermanos de 7 hermanos, eran los hermanos de mi bisabuela. Y estos hermanos tuvieron hijos, tuvieron familia, y una parte de la familia fueron militares durante la dictadura, de la dictadura militar del 76 al 83. Pero, sin embargo, de los hijos de estos, o sea, ya de los nietos de los que fueron, algunos fueron montoneros. Entonces, hay un caso de una chica desaparecida que tuvo una hija cuando la raptaron. Y esta hija vive y ha escrito un libro sobre su vida. Luego hay otro caso de otro Marcelo, que estuvo allí en Argentina y luego se tuvo que exiliar a Málaga, de hecho, por tal. Y me gustaría escribir un libro porque que pudiera cubrir un poco toda esta vida y todas estas generaciones de los Noguer, que es la rama de mi familia que fue allí. Y de hecho, en 2019 fui allí a Argentina, hice como 40 entrevistas. Es un tema que he seguido poco a poco, pero nunca me he puesto a escribirlo y ahora mismo no puedo porque estoy con la tesis, pero me gustaría hacerlo. Entonces, este tema de Argentina, antes o después voy a escribir un libro sobre un poco las tensiones tan fuertes que incluso existen ahora también entre las ramas de la familia. Porque, claro, si lo de España es interesante, lo de Argentina me parece igual desde fuera, pero me parece de un interés máximo, todavía más. Es muy dramático, hay muchas cosas inesperadas. Inesperadas me refiero desde la perspectiva para alguien que esté acostumbrado a la situación española. Hay cosas como que dice, uff, esto. Entonces, es un tema que verdaderamente me gustaría escribir. Es un tema complicado porque se suma la distancia generacional a venir de otro país, pero creo que a veces es una ventaja. Igual que creo que ha sido una ventaja ser de Málaga para escribir un libro sobre Sevilla, que me haya permitido acceder a ciertas cosas de los protagonistas que no hubiera podido acceder y que me da cierta libertad a la hora de escribir. Creo que no ser argentino y escribir un libro sobre Argentina también puede darme, aunque tengo que tener cuidado y tengo que evidentemente ser muy consciente de las limitaciones, creo que también tiene ciertas ventajas que escriba la gente de fuera sobre situaciones cotidianas, porque te da otra mirada y te da cierta libertad que quizá... Bueno, suena súper interesante ese libro, la verdad. Y a mí los libros que hablan de ramas familiares me encantan. Así que lo esperaré. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta charla. Vida y obra de Gabriel Maceli Campanals, editado por Lengua de Trapo. Un saludo al equipo de los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds, y a los editores de Lengua de Trapo y a ti, Javier. Y nos vemos en unos días allí. Genial. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.